Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a todos los que se encuentran en esta transmisión. Me presento, soy el maestro Luis Miguel Sánchez Martínez, licenciado en enfermería, maestría en docencia en ciencias de enfermería y también ahorita actualmente pues soy especialista en enfermería nefrológica. Tengo una trayectoria de 12 años ya ejerciendo la profesión de enfermero. Trabajo en el Hospital Rovirosa y funjo hace 2 años como jefe de servicio de la unidad de medicina interna, experiencia también en trasplante renal y eso es lo que hoy en día estamos haciendo. Y en esta ocasión traigo para ustedes un tema muy importante que cuando a mí el comité me hace la invitación, yo no dudé en aceptar la invitación y dije con gusto y pues aquí estamos. En esta ocasión traigo intervenciones de enfermería en terapias, el manejo de reemplazo renal en las unidades de cuidados intensivos. Es algo muy importante, es un tema la verdad muy amplio, muy complejo, que requiere de mucha disciplina, mucha entrega como nosotros los enfermeros y pues en esta ocasión vamos a abordar gran parte de este tema, ¿no? Entonces, a continuación vamos con la siguiente. Entonces, les ha comentado intervenciones de enfermería en la terapia de manejo de reemplazo renal en las unidades de cuidados intensivos. Este, pues vamos a abordar un poco en esta cuestión. Vamos a empezar desde la parte básica, desde la parte inicial y muchos se han de preguntar y se hacen esa, esa duda, ¿no? Dicen, vaya, terapia de manejo de reemplazo renal en el paciente hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos y decimos, wow, no, sorprendente, ¿no? Pero vamos a iniciar desde lo básico, ¿no? Algo muy práctico, algo muy básico que yo como especialista en nefro debo de saber es la anatomía renal. La anatomía renal, nosotros en este sentido, pues nos enfocamos prácticamente en las funciones principales del riñón. Los riñones son órganos urinarios bilaterales en forma de frijol o también como le dicen habas, ubicados en el retroperitoneo y en los cuadrantes abdominales superior derecho y superior izquierdo. Su forma característica ayuda a su orientación, ya que su borde cóncavo pues se orienta hacia una línea media del cuerpo, ¿no? Nosotros que si nos exploramos, si nos damos a conocer, si nosotros reconocemos y identificamos cada una de las partes que tenemos en nuestro cuerpo, pues vamos a identificar, no vamos a poder palpar, vamos a poder identificar en qué parte anatómica se encuentra nuestro riñón. Entonces, esa es la parte de la anatomía. Funciones principales del riñón básicas, funciones principales básicas que nuestro riñón hace, ¿no? En esta ocasión, eliminación de metabolitos tóxicos a través de la orina. ¿Cuáles son esos metabolitos? En nuestro cuerpo el riñón va generando unas toxinas. Ciertas toxinas son urea, creatinina, sodio, fósforo, potasio, y que a veces el riñón en esa cuestión, cuando hay alguna lesión, cuando hay alguna complejidad, el riñón no logra eliminar esos metabolitos tóxicos, entonces ahí se ve alterado. Entonces, una de las funciones es eliminación de los metabolitos tóxicos a través de la orina. Otra, regulación de la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es un equilibrio. El riñón va a ejercer en nuestro cuerpo un equilibrio. Me tomo 1 litro de agua y tengo que desechar, eliminar, orinar 1 litro de agua. Entonces, esa es una regulación de la homeostasis. Pero volvemos y nos enfocamos. Cuando el riñón se ve severamente afectado, ya no va a haber esa regulación. La balanza se va a inclinar hacia un costado. Otra de las funciones principales, presión sanguínea. Parte principal de nuestra presión sanguínea, que es la contractibilidad que ejerce el corazón al bombeo cardíaco,
parte de esa presión se va a ver alterada. Entonces, si nuestro riñón está de una manera compensada, de una manera funcional adecuadamente, nuestra presión arterial va a estar bien. Producción de hormonas. Nuestro riñón produce hormonas. ¿Cuáles hormonas? Calcitriol, vitamina D, eritropoyetina, producción de eritrocitos. Cuando un paciente, cuando una persona está sana, ese riñón va a estar funcionalmente. Y recordemos que en la producción de hormonas, en este caso que son eritrocitos, se va a ver reflejado en las cantidades de hemoglobina que un hombre y una mujer va a mantener en un nivel adecuado. Recordemos que los parámetros de hemoglobina en un hombre va a ser de 14 a 16 miligramos por decilitro, un parámetro normal. En una mujer va a ser de 12 a 14 miligramos por decilitro. Eso va a depender de algunas literaturas, más sin embargo, en un parámetro nosotros de laboratorio vamos a hacer una gran variabilidad y va a haber una gran diferencia. Y decimos, y a veces a todos ustedes los televidentes que nos ven, que están ahorita conectados, van a hacer la pregunta a algunos, ¿no? Bueno, ¿por qué en la mujer es menos y por qué en el hombre es más? Vaya, y la literatura nos comenta, bueno, porque es que la mujer pierde sangre mes con mes, por eso sus niveles de hemoglobina siempre van a estar más disminuidos que el hombre. Entonces, otro de los puntos, la ubicación, les decía, el riñón está en la parte retroperitoneal, consta de una corteza. El riñón asemeja a un puño de una mano cerrada. Dentro del riñón va a tener una corteza, va a tener una médula. ¿Cuál va a ser la función? Ingerimos líquido, ingerimos alguna sustancia, llega al riñón, llega a la médula, se filtra y ese líquido pasa por un uréter, lo cual lleva la orina hacia la vejiga. En la parte inferior de la pelvis tenemos nosotros un músculo hueco cóncavo que es nuestra vejiga, que está en la parte inferior, que consta del sistema urinario. La vejiga es un músculo. ¿Cuál va a ser la función de la vejiga? Contractibilidad, vasoconstricción y vasodilatación cuando esté lleno. Entonces, ¿qué hace el riñón? El riñón absorbe los líquidos, los filtra y los desecha por el conducto del uréter y llega a través de la vejiga. ¿Y qué es eso? Es la orina, y la orina a través de la uretra y sale al exterior. El riñón tiene dos arterias principales, la arteria renal que está dentro de la rama de la aorta abdominal y la vena renal. Son dos procesos muy fundamentales, dos líneas que maneja nuestro riñón, arteria y vena. La vena renal que drena en la cava inferior. ¿Cuál va a ser una inervación? Su inervación va a ser un plexo renal. Está unido, está unificado. Los riñones van a trabajar a la par. ¿Sí? Hay correlaciones clínicas, fenómenos de los cascanueces, litiasis renal y en esta ocasión es lesión renal aguda. Como decíamos en el título, intervenciones de enfermería en un paciente en estado crítico. ¿Por qué los pacientes llegan a una unidad de cuidados intensivos y requieren de un tratamiento y requieren de un manejo de terapia de sustitución renal? ¿Por qué? El 80% de los pacientes que llegan a una terapia de cuidados intensivos van a ingresar por una lesión renal aguda. Otra de las funciones principales del riñón, regulación de la presión arterial. Les decía, regula la cantidad de fluido en el cuerpo, aumentando o disminuyendo la orina. Producción hormonal, ya les comentaba, el calcitriol, que da forma activa a la vitamina D, eritropoyetina, que estimula la médula ósea para producir eritrocitos. Vaya, cuando un paciente se ve afectado en esa cuestión, va a disminuir la hemoglobina, por ende no va a haber producción de eritrocitos y por ende se va a asemejar a otras complicaciones. Regulación del pH, el equilibrio ácido-base. El riñón es una parte muy fundamental en nuestro sistema. Yo como especialista siempre tengo de la mano al riñón como el órgano principal que da funcionabilidad a todo el sistema del cuerpo. Existen
dentro de los existen dentro de nuestro cuerpo los órganos dianas. ¿Cuáles son los órganos diana? Empezamos con el cerebro, corazón, pulmón, riñón e hígado. Si uno de los 5 principales órganos fallan en nuestro organismo, todo nuestro metabolismo se va a ver afectado. Y en este caso yo hago énfasis al riñón. ¿Por qué el riñón? Porque los decía, el 80% de los pacientes hospitalizados en una terapia intensiva que requieran un manejo de terapia de sustitución renal van a cursar por una lesión renal aguda. ¿Mm? Y aquí está la pregunta, aquí está la incógnita, aquí está la variable, ¿no? Cuando estas funciones se ven afectadas, ¿qué pasa? Cuando estas funciones se ven afectadas, ¿qué pasa? La historia natural de la enfermedad es enfermedad renal crónica y lesión renal aguda. En esta ocasión nos toca hablar de la lesión renal aguda. ¿Qué es la lesión renal aguda? Es la falla renal que se desarrolla rápidamente en horas, días, semanas, que falla a la estructura del riñón de manera reversible, puede ser mortal y es más común en pacientes que sufren enfermedades críticas y que están hospitalizadas. Lo que yo les comentaba, la lesión renal aguda es un deterioro de las estructuras propias del riñón que se ven alteradas, pero pueden ser reversibles si uno localiza e identifica y actúa de manera rápida. La literatura nos comenta que pueden ser en horas, días, semanas, menor a 3 meses. Porque si ya pasamos de esa complicación y esas fallas de la estructura y ese deterioro estructural del riñón mayor a 3 meses, pues ya estamos hablando de una enfermedad renal crónica donde el daño ya es irreversible. Y en este caso, la lesión renal aguda es reversible, que se revierte. ¿Qué causa la lesión renal aguda? Les decía, que causa la acumulación de productos nitrogenados en la sangre. ¿Cuáles son esos productos? Yo les comentaba, urea y creatinina. Son toxinas que se eliminan a través de la orina, a través de los músculos, a través del sudor, pero lo cual cuando el riñón se ve alterado no los va a poder eliminar y en automático toxina viene de la palabra tóxico. En este caso el paciente se va a intoxicar. El paciente se va a intoxicar. Más adelante voy a presentar una tabla donde dice el paciente puede cursar con lesión renal aguda y puede seguir teniendo diuresis. El paciente presenta lesión renal aguda y puede no tener diuresis, que tenga anuria. Entonces, son situaciones diferentes que pasan en el transcurso de la lesión renal aguda, ¿no? A menudo se produce por perfusión renal inadecuada, debido a un traumatismo grave, a una enfermedad, a una cirugía, pero a veces se debe a una enfermedad renal intrínseca de la progresión rápida. Los síntomas pueden incluir anorexia, náuseas y vómito. En esta ocasión les decía, mis intervenciones van a ir enfocados al paciente con ventilación, el paciente en una unidad de cuidados intensivos. El paciente va a estar prácticamente chocado en el área de cuidados intensivos. De aquí lo dice la literatura, la etiología, la literatura es clara. A menudo se produce por una perfusión renal inadecuada. ¿Qué significa perfusión? La palabra perfusión renal, no va a haber una adecuada irrigación sanguínea a través de todo el organismo. ¿Cuál va a ser la etiología? Les decía, el 80% de pacientes hospitalizados en el área de cuidados intensivos puede ser su origen traumatismo. Ahí lo dice. Ya sea traumatismo por arma de fuego, traumatismo cráneoencefálico, que es muy difícil,
o traumatismos por automovilistas. Una enfermedad o una cirugía. Los que hemos estado en hospitales, los que hemos estado en el área de urgencias, el paciente que va a sufrir una lesión renal aguda, ese paciente va a llegar chocado, ese paciente va a llegar séptico. Una enfermedad, una cirugía. Los pacientes posoperados del APE, los pacientes perforados, hablando quirúrgicamente, los pacientes mal manejados, los pacientes con una resección intestinal, los pacientes con unos impactos de bala que le hacen una lape, que sangran demasiado, los pacientes salen con un choque hipovolémico debido a la excesiva cantidad de sangre que pierden. Y esos pacientes, el ejemplo es, los pacientes llegan de quirófano, llegan con 5 o 6 impactos de bala abdominal, lo meten a quirófano, le practican un procedimiento que se llama LAPE, la paratomía exploradora. El cirujano va, lo presenta con el intensivista y el médico intensivista y dice, viene un paciente chocado. Ese paciente ya está transcurriendo por una lesión renal aguda. ¿Por qué? Porque sufrió un choque hipovolémico. En su momento no hubo una buena perfusión renal tisular, lo cual se va a ver muy descompensado y en ese sentido el paciente va a llegar a requerir terapia de reemplazo renal. Y es ahí donde el especialista, donde el enfermero especialista en cuidados intensivos, donde el especialista en nefrología tiene que detectar y tiene que hacer énfasis en identificar los signos y síntomas de esta patología. Está la clasificación de la lesión renal aguda. Está dentro, que es intrínseca, está fuera del riñón y está fuera de la base de la estructura. Entonces podríamos clasificar a la lesión renal aguda como prerrenal, renal y postrenal. Por lo regular, los pacientes traen daño, en el aspecto prerrenal a causa de los gran quemados, los pacientes quemados, los pacientes chocados, ya sea, les decía, por traumatismo automovilístico, ya sea por impactos de bala, ya sean por traumatismos por arma blanca, sépticos, los pacientes sépticos pues vienen también en ese proceso, ¿no? Los pacientes con daños intrínsecos o renales puede ser una glomerulonefritis, puede ser enfermedades segmentarias, pueden ser hereditarias como un lupus, enfermedades también síndrome nefrítico y síndrome nefrótico que son propias del riñón, ¿no? En ese caso cursan de manera muy poca, pero en otras circunstancias pueden ser también de manera obstructiva una litiasis renal. Y aquí les decía, aquí está la clasificación de la lesión renal aguda. Les decía prerrenal, en este sentido, prerrenal va a haber una hipoperfusión, lo que les comentaba en diapositiva anterior, hipoperfusión renal que va a dar hipovolemia. No va a haber un buen gasto en ese sentido, el riñón no va a tener buena irrigación, por lo cual va a causar disminución del gasto cardíaco, va a estar las presiones bajas, el paciente va a estar pálido, el paciente va a estar frío, va a estar murmúrico. Pero cuando el paciente llega a la unidad de choque y pasa a la unidad de terapia intensiva, rápidamente es el actuar del enfermero, de la enfermera. En ese sentido, doctor, mi paciente está chocado, doctor, mi paciente presenta cambios, ritmos y trazos cardíacos irregulares. Doctor, mi paciente no mejora con la presión arterial. Doctor, mi paciente ya en las 4 horas no ha tenido diuresis. Doctor, mi paciente no responde. El paciente está chocado. Tenemos que actuar. En el prerrenal hay hipoperfusión renal, hay hipovolemia, les decía, hay disminución del gasto cardíaco, hay
vasodilatación sistémica, hay vasoconstricción de la arteria renal. ¿Qué lo va a ocasionar? Un choque hipovolémico. Un choque hipovolémico, decía el concepto de la lesión renal, que es el fallo de las estructuras y pérdida de las funcionalidades del riñón en horas y días. Claro que sí. Un choque hipovolémico mal manejado, mal controlado, el paciente va y se poncha. Hablando de un choque hipovolémico, en este sentido, ¿qué tenemos que hacer? Un tratamiento, usar reposición de volumen. Ya le puse agua, ya le puse gelafundín, ya le puse hemacel, ya le pasé carga de Ringer lactato, que es Harman, no mejoró. Bueno, vámonos a los inotrópicos. Vamos a usar los vasodilatados. Vamos a usar norepinefrina, ¿sí? Vamos a usar dopamina, vamos a usar dobutamina, ¿sí? En ese sentido, siempre dando pauta que el médico nos dé la indicación. Por ende, el enfermero especialista en unidad de cuidados intensivos, el enfermero nefrólogo que está dentro de la unidad de cuidados intensivos, ya sabe su actuar en ese sentido. Claro, hago muy hincapié, nunca saltarnos jerarquías, nunca, siempre respetando la indicación de nuestro médico. Hablo en ese sentido de la clasificación de la lesión renal aguda en un fallo prerrenal, ¿sí? De antemano ya saqué a mi paciente de esa complicación que es evitar, por su sigla dice FOM, que es falla orgánica múltiple. En ese sentido es contrarrestar y ganarle el tiempo. Y si el paciente ya lo saqué de esas complicaciones, tengo que ver qué terapia le voy a proponer. Que ahí es donde entro, que digo, doctor, mi paciente no está orinando, doctor, mi paciente por laboratorio tiene los asuados elevados. ¿Cuáles son los asuados? Urea, creatinina, sodio, potasio. Y el potasio, ¿cómo te vas a dar cuenta? Ves los trazos cardíacos y va a tener elevación del ST. Le voy a decir, doctor, mi paciente pues está taquicárdico y tiene elevación del ST, y al rato pues me va a transcurrir con una arritmia y al rato me va a caer en un paro, porque recordemos que el potasio elevado te va a dar una arritmia y te va a llevar a un paro cardiorrespiratorio. Otro aspecto de la lesión renal aguda es renal o parenquimatosa, ¿sí? Hay isquemias, medicamentos nefrotóxicos, que significan son lesiones dentro del riñón, que son las isquemias, que cuando entran por una cirugía que le iban a quitar un apéndice, pinzaron las arterias renales, pisaron la vena cava inferior y pues ya hicieron una isquemia, ya no perfundieron el riñón y ya causaron una lesión renal aguda. Y pasa. Otra de las cosas que te puede pasar dentro de la lesión renal aguda de manera parenquimatosa, nefrotóxicos, endógenos y exógenos. Muchos de los que estamos, o ustedes que están aquí sintonizando esta transmisión, muchos de ustedes han manejado ciertos medicamentos, como cuáles, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, comúnmente como cuáles somos los que más hemos utilizado a la práctica: ketorolaco, paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco. Entonces ahí vamos utilizando medicamentos antiinflamatorios no esteroideos y nos vamos haciendo propios o comunes de utilizarlos en la práctica de enfermería, sin saber que a la larga o a la excesiva cantidad de uso podemos causar un daño, podemos causar una lesión renal aguda. En la práctica de enfermería se hace una pregunta en aplicar los correctos. Señor Luis Miguel, ¿es usted alérgico a algún medicamento? Sí, no. Si dice sí, al ketorolaco. Si dice no, pues no soy alérgico. El paciente, voy a poner un ejemplo, el paciente
en este caso yo, Luis Miguel, dijo que sí era alérgico al ketorolaco y toma y le ponen porque tenía mucho olor ketorolaco. Claro, no a la rápida va a causar una lesión renal aguda, claro que no. Eso es por el uso ya excesivo. Medicamentos que son aminoglucósidos, como cuál es la vancomicina, el uso excesivo de vancomicina. Antes se usaba anfotericina B, el uso excesivo de anfotericina B, gentamicina, clindamicina, amicacina, un medicamento muy nefrotóxico en ese sentido. Claro que a un paciente caminando consciente le aplicas eso, no le vas a hacer un daño renal de manera súbita. Lo que le vas a causar en ese sentido va a ser un choque anafiláctico por medicamentos, que pueda presentar rash, que pueda presentar prurito, que se le cierren la glotis y que presente edema en ese sentido, ¿no? Pero un paciente hospitalizado, un paciente que está dentro de la unidad de cuidados intensivos y uno no se toma a la delicadeza de ir y preguntar con el familiar directo o ir a hacer una entrevista indirecta, revisar el expediente y decir, oye, pero aquí dice que fulanito de tal es alérgico a la vancomicina. No es igual alérgico no es igual alérgico que nefrotóxico. Pero dice que el paciente es alérgico a la vancomicina y aún así en mi indicación dice aplicar vancomicina, aplicar anfotirosina, aplicar gentamicina. Yo voy con mi doctor, le digo, doctor, mi paciente está chocado, doctor, y por ahí siento que ya está cursando una lesión renal aguda y pues le estamos poniendo banco, lo que es su segundo día de banco y a lo mejor eso sugiero, ¿no? Que a ver si le puede cambiar o hacerle un hemocultivo o hacerle un gamagrama, doctor, para ver si la bacteria o no lo que tenga podemos contrarrestar y tratar de no acelerar el proceso de la lesión renal aguda, porque eso podríamos hacer nosotros en el arte de ser enfermeros, en el arte de detectar y actuar para no complicar y no llevar a gran severidad a mi paciente. Les decía entonces, hay medicamentos nefrotóxicos, los AINES, los aminoglucósidos, algunos alimentos nefrotóxicos que no a la buena, que no a la rapidez te van a causar una lesión renal aguda, pero al uso excesivo sí te van a llevar a una lesión renal aguda. En este sentido, en parte de la experiencia, pocos pacientes he tenido que transcurren lesión renal aguda por medicamentos, pero sí he tenido pacientes con lesión renal aguda a causa de picaduras de serpientes, que las serpientes también contienen sus propiedades venenosas, son nefrotóxicas, que es así, te pueden llevar a una terapia intensiva de manera súbita. Otro medicamento nefrotóxico, esto es hablar de los medicamentos nefrotóxicos que te pueden desencadenar, no que te den, que te pueden desencadenar a un uso excesivo, una lesión renal aguda, que viene siendo, por ejemplo, cuando nosotros o los pacientes se le va a hacer una tomografía contrastada, usan un medio de contraste. El medio de contraste se clasifica de menor a mayor graduación. Entre más graduación sea, entre más concentraje de porcentaje, más daño hay en esos pacientes que le hacen una tomografía con contraste. Por eso el médico radiólogo, el residente radiólogo siempre pide ante esos pacientes, previo a esos estudios, una química sanguínea. Vamos a ver cómo está la función del riñón, en este caso creatinina, porque si ese paciente a lo mejor ya viene cursando con un proceso renal en un estadio 2 o 3 y ya tiene la creatinina elevada y le vas a poner un medio de contraste, en automáticamente sí, a ese paciente le vas a causar una lesión renal aguda, estadio 3, en automático. Eso viene siendo un tipo de lesión renal aguda, renal o parenquimatosa. Glomerulonefritis, ya les decía, hablamos de síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, enfermedades segmentarias, vasculitis,
tubos intersticiales. Les comentaba, puede haber poliuria ineficaz o diluida, puede haber osmolaridad en la orina, puede también haber cilindros granulosos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo, dirigidos esta mecánica a pacientes con ventilación mecánica, pacientes en la unidad de cuidados intensivos, reponer volumen, inicio de vasoconstrictores como son la norepi, como son le decía la dopa, inclusive usar también en este sentido podemos usar diuréticos, que es comúnmente furosemida, utilizar el manitol, que viene funcionando como un degenerador de edemas, y también funciona como un diurético, que es el manitol. Corregimos los electrolíticos y el tratamiento etiológico. Tenemos de determinar a qué nivel está la enfermedad. Otra de las complicaciones de las etiologías que nos llevan a una lesión renal aguda es la postrenal o la obstructiva. Unilateral, ambos lados, que puede ser litiasis, piedras, estenosis y tumores. Muy importante, ¿no? Bilateral, hiperplasia benigna de próstata, te va a llevar a una lesión renal aguda siempre y cuando sea detectada a tiempo. Disfunción neurogénica. Por lo regular, estos tipos de lesiones renal aguda los padecen los pacientes que nacen con un síndrome que se llama meningoencefalocelia. Esos pacientes presentan una espina bífida a nivel de la columna vertebral y van a tener una complicación que se llama vejiga neurogénica. Entonces, esos pacientes no van a tener sensibilidad a nivel de la vejiga y esos pacientes presentan lesión renal aguda. A mi experiencia, yo he tenido pacientes en unidad de cuidados intensivos con piedras, con litiasis, con estenosis, con tumores que están fuera del riñón, que están a nivel de uréteres. Es difícil tratar a esos pacientes, están comúnmente recurriendo. Entonces, una litiasis renal siempre se va a alojar en cualquiera de los dos ureteres. Entonces, la litiasis va a obstruir el desecho, las toxinas que deberían de llegar a la vejiga no van a llegar de una manera eficaz y por ende pues va a ocasionar un reflujo, que ese reflujo va a llegar otra vez al riñón y va a causar una sepsis. En mi piso, en medicina interna, me llegan pacientes con urosepsis. Urosepsis tienen reflujo retrovesical. Quiere decir, no hay un buen vaciamiento de la vejiga porque a nivel uréter tienen ciertas litiasis que no se pueden expulsar por la orina, que no se pueden retirar. Muchos pacientes vienen por colocación de catéter J, pero mientras le colocan el catéter, mientras se le hacen estudios, esos pacientes ya llegan de manera séptica, llegan de manera, no chocados, llegan de manera sépticas con leucocitos elevados, llegan con una fiebre tremenda, o en su caso ya traen un absceso fuera del riñón. Y esos abscesos renales pues hay que drenarlos, pero por lo regular ya ellos empiezan a transcurrir con una lesión renal aguda. En este sentido, los pacientes que están en terapia intensiva, están bajo ventilación mecánica, están bajo un monitoreo hemodinámico, van a ser de tipo prerrenal, que vienen siendo los pacientes hipoperfundidos. Y es ahí donde nosotros vamos a actuar de manera mediante y proponer qué terapia de sustitución renal vamos a brindarles. Aquí quise poner estos parámetros de laboratorio para pues hacer un poquito más énfasis en la terapia de manejo de pacientes en cuidados intensivos. Les comentaba, este laboratorio es de sexo femenino y aquí vemos la hemoglobina que del lado derecho, de mi lado derecho están los valores de referencia y del lado izquierdo, que están remarcados en un poquito más de oscura las letras, pues son los parámetros que el paciente sacó. Les decía,
Lo normal en mujeres son de 12 a 14, el hombre es de 14 a 16, los niveles de hemoglobina en parámetros normales. Aquí mi paciente pues sacó 12.5, que pues cae dentro del parámetro normal. Y en este sentido me voy hasta la parte inferior, que a mí lo que me interesa es ver urea y creatinina. La creatinina viene de 0.6 a 1.1, los valores de referencias normales, y urea que es de 15 a 40, muchas literaturas, muchos laboratorios van a manejar de 20 a 40, y en este sentido la urea de mi paciente está pues en el 24.4, está dentro de un rango sumamente ideal, y el BUN, que es el volumen nucleico urémico, pues que está dentro de 11.4, y el valor de referencia pues está de 7 a 18, o sea, prácticamente esta paciente está sumamente en la función renal está sumamente correcta, está en sus parámetros normales en el sentido de la función renal, pero pues ahí vemos otras alteraciones que eso es ajeno a lo del tema, ¿verdad? Pero aquí la mecánica de este parámetro laboratorio era que identificar en un aspecto, nosotros dentro de la unidad de cuidados intensivos, es identificar los parámetros del laboratorio. Cuando decirle, doctor, aguas, yo veo que la creatinina ya está en 3 y la urea hoy estaba en 100, ya mañana o en la tarde ya está en 150. Doctor, mi paciente ya está transcurriendo por una lesión renal aguda y tenemos que actuar de manera inmediata. Claro, no 100% el laboratorio nos va a dar una similitud o una exactitud de que nuestro paciente esté transcurriendo por una lesión renal aguda en la unidad de cuidados intensivos. Va a ir de la mano parámetros de laboratorio, va de la mano gasometría arterial, que es muy importante tomar la gasometría arterial porque nos va a determinar qué tipo de lesión y qué tipo de acidosis esté causando nuestro paciente, ¿no? Ya sea una alcalosis respiratoria o una acidosis metabólica. De eso va a ser de acuerdo a la complejidad y los datos clínicos en este paciente. Les decía, 3 aspectos principales para dar pauta a que mi paciente esté transcurriendo por una lesión renal aguda: parámetros de laboratorio, gasometrías arteriales y datos clínicos. Puede ver disminución de la orina, el paciente puede orinar correctamente, puede tener cambios en los trazos cardíacos y puede tener cambios en los parámetros ventilatorios. Aquí, para ver un poquito más de la lesión renal aguda, tenemos una clasificación. Esta clasificación, criterios se queda en ese aspecto de la lesión renal aguda, pues va clasificado por Atkin. Atkin es una tabla que clasifica a la lesión renal aguda. Aquí del lado izquierdo tenemos grado de disfunción, filtrado glomerular y la diuresis. Cuando el paciente esté en riesgo, va a haber aumento de la creatinina de 1 a 1.5, disminución del 25% de filtrado glomerular. Dentro del filtrado glomerular manejamos 5 estadios: estadio 1, 2, 3, 4 y 5. Lo mayor del filtrado glomerular es mayor de 90 a 120, va a ser una tasa de filtrado glomerular ideal. Mi paciente está en riesgo, creatinina de 1.5 y disminución del 25% de la tasa de filtrado glomerular. Ya hay una lesión en este sentido, el aumento de la creatinina por 2. Si 1.5 es por 1, entonces 3 es el valor ya de la creatinina en ese momento, y la función y la disminución del 50% de la tasa de filtrado glomerular ya va a estar disminuida. Y nos vamos a la diuresis. En la diuresis ya va a estar disminuida la lesión. Va a haber una disminución de 0.5 mililitros kilogramo hora. Entonces es muy importante. Nosotros como enfermeros en una unidad de cuidados intensivos tenemos que hacer controles de líquidos, tenemos que hacer balances, tenemos que hacer reposiciones, y en ese sentido a nosotros nos va a dar pauta para que identifiquemos si mi paciente en qué etapa y en qué grado está. Claro, estos criterios
Yo estos criterios se los doy pues porque yo lo he manejado, pero en muchos aspectos los que no sabemos o los que hemos tenido poca experiencia en una terapia intensiva, nos va a ser difícil identificarlo. Yo, como enfermero especialista dentro de la unidad de cuidados intensivos, ya les dije hace ratito, veo mi trazo cardíaco, veo mi bolsa recolectora de diuresis, veo a mi paciente no está dematizado, está entubado, no tiene diuresis, voy a mi control de líquidos, no está orinando de manera ideal lo que debe de orinar en horas, voy, veo mis laboratorios, veo mi gasometría arterial y ya lo vi por clínica, ya le digo al doctor, doctor, ya mi paciente tiene una lesión renal aguda, y sobre todo que el paciente está joven. ¿Qué hay que hacer, doctor? ¿Qué sugiere, doctor? Doctor, mi paciente yo lo veo muy grave, doctor. En grado de disfunción cuando hay falla renal. Este es lo más importante. Aumento de la creatinina por 3. Mi creatinina va a estar mayor, elevada a 3, 4.0, 5.0, 6.0 de creatinina. Aguas, escuchen bien. Aumento de la creatinina por 3, disminución del 75% de la tasa de filtrado glomerular o creatinina mayor a 4 miligramos por decilitro con aumento agudo. ¿A qué se refiere con ese aumento? El paciente va a estar aumentándose la creatinina 2, 3 miligramos por decilitro en 24 horas. Nos vamos a la diuresis, menor del 0.3 mililitros kilogramos hora por 24 o anuria por 12 horas. El paciente va a estar en anuria por 12 horas. Aún así repusiste volumen, aún así metiste infusión, metiste soluciones. Súmale a eso que mi paciente está en un aspecto ventilatorio, mi paciente tiene ventilación mecánica, mi paciente tiene inotrópicos, tiene psicotrópicos, digamos, tiene midazolam, tiene norepinefrina, tiene vasopresina, tiene dobutamina, tiene dopamina, tiene propofol. Imagínate una serie de concentraciones de medicamentos que ese paciente va a estar recibiendo en su organismo. Y tú como enfermero especialista ya detectaste que ya pasaron las primeras 6 horas y mi balance salió positivo de 2000 y vas a las otras 6 horas que ya cumplieron 12 horas y ese balance sigue siendo positivo de 3000. Ahí se hace la gran incógnita y dices, wow, ¿a dónde se está yendo todo ese volumen? El paciente está severamente grave, su vida del paciente está en riesgo. ¿Y qué hay que hacer ahí? Hay que actuar de manera inmediata. Doctor, este paciente requiere de una terapia de reemplazo renal continua. Este paciente requiere de una terapia de sustitución renal, doctor. ¿Cuáles son los criterios que debe de cumplir un paciente para tener una terapia de sustitución renal? Primero, que el paciente tenga falla renal, sea aguda o crónica. Segundo, el paciente tiene que tener perfiles virales negativos, serologías negativas, VIH, hepatitis B, hepatitis C, serologías que tengan negativas, para poder proporcionar y que tenga un acceso central. ¿A qué me refiero? Hay que ponerle ya sea en este caso en terapias intensivas, nos vamos a la rápida, vamos por un catéter de acceso venoso. En este caso la marca, muchos conocen, pues es la marca del catéter Majurca, pero es un acceso vascular, así se le llama, un acceso vascular. Entonces, mi paciente tiene su acceso vascular, mi paciente tiene su serología negativa y tiene una falla renal aguda, que ya lo diagnosticamos por laboratorio, por clínica, por gasometría arterial, pues es un candidato óptimo
para una terapia de sustitución renal. Y eso es en un actuar de horas y días. La evolución de la función renal. Pérdida prolongada menor a 4 semanas. Ese paciente, un paciente de ejemplo entubado, que ya les vine presentando, un paciente entubado que está chocado, que ya presenta lesión renal aguda, pues ya es candidato para una terapia de reemplazo renal. Dentro de un periodo de 4 semanas, ese paciente ya le podemos ir proponiendo su terapia de reemplazo renal, ya sea lenta, ya sea convencional, ya sea continua, o ya sea, en su caso, intermitente. Pero yo ya le propuse, ya está en tratamiento. Tengo 4 semanas para revertir ese daño renal, para revertir esa lesión renal. Pero si ya pasaron mis 4 semanas y veo que mi paciente ya no mejoró, pues ya mi paciente, el daño ya se vuelve irreversible y ya cae en una enfermedad renal crónica. No nos vamos muy lejos. Un ejemplo hoy en día los pacientes, es triste, la verdad es triste, yo como enfermero especialista, como jefe de la unidad de medicina interna, he visto y muchos pacientes me cuentan y me dicen, es que jefe, es que enfermero, yo no tenía daño renal, a raíz de que me dio COVID yo quedé con lesión renal aguda. En el otro trabajo donde estoy, en el hospital del ISSSTE, tengo pacientes que me dicen, es que yo era diabético, pero yo no tenía un daño renal. Me dio COVID, me tronó el riñón. Y efectivamente, el COVID, el virus del COVID vino y muchos pacientes desencadenaron lesión renal aguda y muchos desafortunadamente no salieron. Muchos salieron pero quedaron con secuelas, quedaron con enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque el virus del SARS-CoV-19 se activó más a través de las prostaglandinas, a través del riñón, y fue ahí donde el virus se encapsuló más y el virus se dispersó a través de la irrigación sanguínea entrando por el riñón. Entonces, sí, hay secuelas, ahí tengo pacientes con secuelas que primero cursaron por la lesión renal aguda, pasaron sus 4 semanas, pasó su segundo mes, ya no hubo una reversión y se quedaron con lesión, con enfermedad renal crónica. Aclaro, hay pacientes también que cursaron con lesión renal, cursaron con COVID, se les dio terapia de sustitución renal y esos pacientes salieron. Tengo ejemplos, tengo nombres de pacientes que salieron, que se les dio su terapia de reemplazo renal y les fue muy bien. Claro, actúa, se va viendo el avance, el cambio, pero si uno actúa de manera rápida y eficaz. Aquí está también pacientes con lesión renal aguda perrenal, ya les había dicho, los quemados, los choques hipovolémicos. Aquí toco otra vez este tema, pacientes con SARS-CoV-19, los pacientes con choque séptico y los pacientes nefrotóxicos. Son los pacientes que van a tener lesión renal aguda. Y aquí en esta imagen está pues que el riñón va a inervar tanto el corazón y en este caso pues si nosotros le metimos medicamentos se va a inflamar el riñón. Si nosotros le ponemos ocasionamos algún traumatismo de manera directa al riñón, le vamos a causar un traumatismo. Entonces, estas van a ser las causas. Los pacientes quemaditos por lo regular transcurren, por lo general, los pacientes gran quemados de un 80% de superficie corporal quemada, todos esos pacientitos van a presentar enfermedad, lesión renal aguda y edema agudo de pulmón, que cuando se actúa de manera veraz y eficaz, esos pacientes salen y se llevan a la práctica de terapia de manejo renal y van evolucionando de manera muy bien. Les decía mi experiencia, he tenido varios pacientes quemados que cuando se le ofrece de primera instancia
la terapia de reemplazo renal les va muy bien. Entonces, les decía, los quemados, los choques hipovolémicos, los pacientes con COVID, cuando se atienden de manera eficaz, pues le va también. Los pacientes con choque séptico, por abscesos, por tumores renales, por una litiasis maltratada, también causan y que desencadenan lesión renal aguda y se les proporciona terapia de reemplazo renal, pues logran salir de manera eficaz y temprana. Aquí está el ejemplo, ¿no? Los pacientes gran quemados. ¿Y por qué los quemados transcurren por una lesión renal aguda? Pues los pacientes quemados, en ese sentido, los gran quemados de un 80% de superficie corporal, pues pierden líquido. Un choque hipovolémico no precisamente te lo va a dar un sangrado. Un choque hipovolémico no precisamente te lo va a dar un impacto de bala. Un choque hipovolémico, e inclusive en casa podemos estar chocados con una simple diarrea. Una simple diarrea te va a llevar a una deshidratación severa, no vas a reponer volumen, ya les comentaba, el riñón va a caer en hipoperfusión tisular renal, lo cual se va a descompensar. Yo les decía, se descompensa el riñón, no empieza a haber un flujo sanguíneo adecuado, no empieza a haber un gasto cardíaco, y el gasto cardíaco no empieza a bombar por las arterias y venas pulmonares, no va a haber una buena oxigenación y el paciente ya llegó chocado. Por lo regular, los pacientes chocaditos por diarrea son los pacientes pediátricos. Ahora, regresándome a los pacientes quemados, de la misma manera, el paciente gran quemado, vaya, pierde mucho líquido y en ese sentido el paciente pues se ve deshidratado, y cuando está deshidratado pues necesita de una terapia de sustitución renal. ¿Por qué? Porque vamos a suplir las funciones del riñón. Aunado a eso, el paciente está muy quemado, el paciente requiere de volumen, pero también requiere de que le estemos filtrando y depurando sus toxinas. Los pacientes sépticos por una cirugía, los pacientes nefrotóxicos, los pacientes entubados también en ese sentido. Entonces, esas son las patologías más comunes que llegan en una terapia de cuidados intensivos, donde se requiere un manejo especializado, donde se requiere que nosotros tengamos esa habilidad, esa destreza para poder identificar cuando un paciente está cursando por una lesión renal aguda, como les decía, siempre y cuando respetando las indicaciones del médico, porque yo mucho puedo saber, yo mucho puedo tener la experiencia, pero si no me dejo guiar por mi médico, pues ahí también va a haber una gran disparidad. Entonces siempre de la mano de nuestro apoyo, que es el médico en ese sentido. Y aquí es donde les decía, esta es la fisiopatología del riñón en esta imagen. En este sentido hay hiperactividad simpática donde induce vasoconstricción para atraer y mantener la presión renal. En este sentido, cuando es a causa de un choque hipovolémico, ya no hay una buena perfusión tisular. En este sentido se convierte en una hipoperfusión tisular, que va a llegar a esa hipoperfusión tisular disminuida a una presión venosa alta, que induce una extravasación de líquido, y en este sentido va a causar un edema agudo del pulmón, lo cual te va a conllevar a una disminución de baja contractilidad cardíaca, y en este sentido pues el paciente puede causar por una parada cardíaca. Comúnmente en un paciente con lesión renal aguda va a haber hiperpotasemia, hipercalemia. En este sentido el paciente va a estar elevado los datos de potasio y puede transcurrir rápidamente en un paro cardiorrespiratorio, simple y sencilla razón por un choque hipovolémico. Aquí es el actuar de las acciones de enfermería en pacientes con terapia de reemplazo renal. ¿Qué podemos ofrecerle a un paciente que está en un área de cuidados intensivos? De manera instancia podemos ofrecerle hemodiálisis, diálisis intermitente y terapia de reemplazo renal continuo. Claro, vamos a depender del lugar donde estemos, vamos a depender de las instalaciones que tengamos, y vamos a depender del personal capacitado que tengamos. En este sentido,
En nuestro hospital Rovirosa lo único que tenemos es hemodiálisis convencional y diálisis intermitente. Hace rato le hablaba de un paciente que una lesión renal lo puede causar una picadura de serpiente. Tuve un paciente que pues fue atacado por una serpiente venenosa. Transcurrieron 5 días y en los 5 días el paciente empezó con lesión renal aguda, que fue una lesión renal, a causa por nefrotoxicidad, y se le propuso en ese sentido diálisis intermitente, lo cual se le hizo recambio de varias horas, más adelantito explico, y el paciente tuvo una buena evolución. Claro, se le puso sus sueros antiviperinos, se le estuvo hospitalizado, estuvo en vigilancia, monitoreo cardíaco, laboratorios, gasometría arterial, pero todos esos parámetros se vieron alteradísimos en un paciente estable que no requiera unidad de cuidados intensivos. Ahora, en un paciente con terapia de ventilación mecánica, un paciente de terapia intensiva, lo ideal es hacerle una terapia de reemplazo renal continuo, y si no hubiera eso, lo más común pues es la hemodiálisis. Les decía, en mi unidad nosotros hoy en día pues lo que hacemos es la hemodiálisis convencional, que es lo que nosotros le ofrecemos a nuestros pacientes de terapia intensiva, pero cuando se hace de manera adecuada, de manera rápida, pues los pacientes van evolucionando de manera eficaz y de manera rápida, sin ninguna atrocidad en ese sentido. Claro, cabe destacar que los pacientes en ese sentido de terapia respiratoria, esos pacientes están sumamente complicados. Y hablamos de pacientes, ya les puse ejemplo, hablamos de pacientes posoperados del APE, hablamos pacientes por traumatismos automovilísticos, hablamos pacientes con lesiones de arma de juego, hablamos con pacientes chocados, con hemorragias severas. Entonces, esos pacientes requieren de esos tratamientos. Y aquí de manera rápida o de manera más general, ¿qué es la hemodiálisis? Pues es un tratamiento de la función de la sustitución renal que consiste en filtrar la sangre. Durante este proceso, pues la sangre se extrae del organismo y se hace circular por un dializador. Ese dializador es un filtro donde se eliminan las toxinas acumuladas. Ya les comentaba, en ese sentido, cuando el riñón falla, cuando hay una alteración en nuestra función renal, se van a ver alteradas pues estos metabolitos que son toxinas que les decía, urea y creatinina. En ese sentido, esos metabolitos no se van a poder eliminar en su totalidad del paciente, lo cual ellos ya requieren una ayuda, esos ya requieren una terapia. Les decía, ya identificamos la causa, ya identificamos a qué nivel está la lesión, ahora vámonos al tratamiento. Nosotros podemos redireccionar y apoyarnos con el médico y decirle, doctor, pues aquí en el hospital pues nada más hay hemodiálisis, doctor, y fíjese que hay una máquina libre, y fíjese que hay espacio, y qué tal si le pone un acceso, doctor, venoso, y pues por ahí lo hemodializamos, doctor, y fíjese, doctor, que yo sé hemodializar, doctor, y fíjese que por qué no bajamos una máquina. Miles de acciones de enfermería podemos hacer enfocados para mejora del paciente. Entonces, una de ellas es la hemodiálisis convencional, que nosotros podemos ofrecerle a nuestro paciente con terapia ventilatoria, y lo cual el paciente pueda ir mejorando y pueda ir recuperando su condición de vida. Entonces, esa es la hemodiálisis. El mecanismo es de que se extrae el líquido del cuerpo al exterior y pasa por un filtro, por un sistema extracorpóreo, y lo cual regresa de manera idónea también a nuestro organismo, pero ya en este sentido, mientras pasa por el filtro, pues ya pasa, ya pasa limpia la sangre. En ese sentido, en ese filtro, pues ya se quedan esas toxinas que no puede eliminar el paciente. La diálisis peritoneal, yo les decía de la diálisis peritoneal intermitente. Hablando de la diálisis peritoneal, tenemos modalidades. Tenemos diálisis intermitentes, diálisis automatizadas, diálisis peritoneal continua ambulatoria, yo me voy más y le hablo más de mi experiencia, y le hablo más de mi contexto hospitalario, porque en este hospital donde estoy pues manejamos diálisis intermitente.
En este sentido, el paciente, yo he tenido pacientes en terapia intensiva donde se le ofrece 15, 16 recambios de manera intermitente, cada hora, y el objetivo es retirar el exceso, la excesa cantidad de toxina, ¿no? En ese sentido, y los pacientes mejoran. Claro, eso va a depender de la severidad del paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene una lesión renal aguda de origen prerrenal que fue a causa de un choque hipovolémico por arma o impactos de bala que le tuvieron que hacer una LAPE, lo empaquetaron, para los que saben de quirófano, empaquetado y tiene unas compresas o dejaron compresas, obviamente ese paciente no es candidato para una diálisis peritoneal intermitente. Ese paciente tiene que ser sí o sí una hemodiálisis convencional, dependiendo de lo que nos ofrezca nuestra institución. En ese sentido, la diálisis peritoneal es una modalidad de tratamiento de sustitución de la función renal que consiste en eliminar el exceso de toxinas y de líquidos del organismo a través de una membrana natural que recubre los órganos de la cavidad abdominal, y esa membrana natural pues es el peritoneo. El peritoneo es la membrana que recubre pues todos los órganos abdominales. Y en la hemodiálisis, ahí es la diferencia, ¿no? Quiero que ustedes, como los que se encuentran aquí en esta transmisión, quiero que entiendan la diferencia. La hemodiálisis se lleva a cabo a través de un proceso físico-químico y es a través de un filtro, En ese filtro se van a quedar esas toxinas. Y en la diálisis peritoneal, es a través de la membrana. No es a través de un filtro, es a través de una membrana abdominal natural que nosotros tenemos, donde hay vasos, donde hay arterias, y hacen el mecanismo de absorción y van a absorber esas toxinas que no puede eliminar el riñón y las va a desechar. Entonces esa es la gran diferencia en este sentido. Por eso les decía, la diálisis peritoneal intermitente se ofrece a los pacientes que estén con lesión renal aguda, pero que no estén complicados. El paciente puede estar entubado, sí puede estar entubado, pero si el paciente, le decía, el paciente es posoperado del APE, tiene la herida abdominal, pues por ende no le puedes poner por ahí la diálisis peritoneal, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros, como enfermeros, especialistas, no especialistas, pero con experiencia en un manejo de terapia intensiva, es identificar y el poder actuar para mejora de nuestro paciente. El que les decía, la diálisis peritoneal intermitente es simple y útil principalmente para el tratamiento de la lesión renal aguda. Aquí les decía, ¿no? Lo que les venía comentando. Diálisis peritoneal intermitente. En adultos se realiza una infusión de 2 a 3 litros. La bolsa gemela de una diálisis peritoneal viene en varias presentaciones, 2 litros, 4 litros y 6 litros. Dentro de nuestro mercado, haciendo un poquito comercial y dándole promoción a marcas, por así decirlo, en nuestro mercado manejamos 2 litros nada más. La bolsa gemela y la bolsa de infusión pues traen 2 litros. Cuando hay una diálisis que es automatizada, pues ya son bolsas de 6 litros que le va a durar el paciente toda la noche. Y en este caso, pues en una terapia intensiva manejamos la de 2 litros. En niños se ponen de 30 a 40 mililitros del concentrado de diálisis peritoneal, dependiendo peso, edad y talla del paciente. Entonces se deja permanecer en la cavidad durante 30 a 40 minutos y se drena 15 minutos. Puede ser necesarios múltiples intercambios a lo largo de 12 a 48 horas. Hago énfasis, estos recambios de 12 hasta 48 horas o recambios que requiere un paciente va a depender de la severidad del paciente en una terapia intensiva. En el área de nefro donde actualmente yo estoy, damos recambios de 20 recambios, pero el paciente es ambulatorio. Se le da de 20 a 22 recambios y se va el paciente. Hablando de que el paciente es ambulatorio y el paciente está estable. En una terapia intensiva donde los azuados, donde el potasio,
donde el fósforo, donde la urea, donde la creatinina, donde tenga edema agudo de pulmón, donde el paciente tenga disminución de la función renal alterada, pueda que ser que requiera de 12 hasta 48 recambios en un día. Y otro tipo de terapia, la más adecuada y la más certera, es la que me gusta a mí y es la que me gustaría a mí que todas las unidades de terapia intensiva pues tuvieran en ese sentido, que son las terapias de reemplazo renal continua. Las siglas son TRRC, terapia de reemplazo renal continuo. ¿Y esto qué son? Permiten una adecuada y una lenta eliminación de líquidos y solutos a través de una filtración, convección, difusión, absorción, extendiendo la terapia por más de 24 horas, lo cual la hemodiafiltración continua sin perjudicar la estabilidad hemodinámica del paciente. En este sentido, esta manera comúnmente se llama Prismaflex. La marca, la máquina se llama Prismaflex. ¿Y dónde lo venimos a manejar? Sí, en una unidad de cuidados intensivos. Poco se vio hasta el día de hoy, se ha visto la gran que se venga al mercado comúnmente, porque es una terapia donde sí es un costo muy elevado. Tuve la oportunidad de hacerlo en hospitales privados donde sí demanda mucha cuestión económica, pero el paciente le va súper mejor. Recordemos que una hemodiálisis convencional va a estar dirigida de 2 a 3 horas al paciente crítico, y aquí bien nos dice una terapia de reemplazo renal lenta continua. En este sentido, este paciente va a prolongarse de 24 a 72 horas de tratamiento de terapia. ¿Por qué? Porque en este sentido el tratamiento y el mecanismo va a ser de que el paciente va a ir perdiendo toxinas, va a ir descompensando, pero en automático la máquina va a ir modificando la estabilidad hemodinámica del paciente. En este sentido, a nuestro paciente no lo descompensamos, no lo deprimimos. Y algo muy claro, que cuando el médico de terapia intensiva habla con los familiares y le dice, tu paciente fulano y tal necesita una terapia de reemplazo renal, en este sentido hemodiálisis, pero puede ser que se quede y puede ser que no salga. Ese es el riesgo certero y muy alto, que un paciente de terapia intensiva pueda ser grave y pueda llevarlo o condicionarlo a la muerte, muy diferente a este tipo de tratamiento. En este tipo de tratamiento es un tratamiento que requiere de un acceso también, un catéter, un acceso venoso, lo requiere también, pero en este sentido el paciente va a estar hemodinámicamente más estable. Es un tratamiento muy sutil, es un tratamiento muy estable, y el paciente, en vez de complicarlo, aquí lo ponemos más estable en este sentido. Varios tipos de modalidades. La terapia de reemplazo renal continua se define como cualquier terapia de depuración extracorpórea de la sangre prevista para sustituir la función renal alterada durante lo largo de un periodo y aplicado prevista para ser realizada durante 24 horas día. Ya le venía comentando, esta es la manera de cómo se trabaja en una terapia de sustitución renal continua. Su naturaleza continua permite una lenta eliminación de líquidos y solutos, lo que potencializa la estabilidad hemodinámica del paciente. Lo que les decía, en esta terapia el paciente no se va a ver afectado. Esta terapia no vamos a desconectar al paciente del ventilador. En esta terapia el enfermero especialista no va a subir el ventilador, no va a correr con el ventilador, corre con el ambú, no. En este tipo de terapia de reemplazo renal continua, en este tipo la máquina llega hasta su cama del paciente, el paciente lo puedes aspirar, el paciente le puedes dar de comer, el paciente lo puedes saciar, y el paciente se va a estar hemofiltrando de manera automática, de manera, claro, debe de haber un enfermero especialista ahí, o debe de tener un enfermero capacitado para poder manipular y actuar la máquina en este sentido, muy diferente a una hemodiálisis convencional. La hemodiálisis convencional, pues tenemos que movilizar al paciente de la unidad de cuidados intensivos, llevarlo a la unidad de hemodiálisis, la unidad de nefrología, o a donde tenga, o inclusive sacarlo del hospital, y eso implica
que condicionemos al paciente a un estado súper delicado y que su vida esté sumamente en riesgo. Entonces, es una buena opción la terapia de reemplazo renal continuo, es la mejor opción que hoy en día se está ofertando en este sentido. Digo, por, por condiciones de cada institución, es una condición muy cara, pero pues bueno, pues es el mejor, es un tratamiento óptimo que a lo mejor no muy lejos llegásemos a tener en este sentido. La extensa aplicación del tratamiento puede proporcionar una eliminación de un elevado volumen de líquido sin las complicaciones de las terapias cortas, como la hemodiálisis convencional. Es lo que yo les comentaba en este sentido, ¿no? En la hemodiálisis convencional podemos salvar al paciente o condicionarlo a que su vida esté sumamente en peligro. O se salva o se muere así de seco. En este sentido, porque las complicaciones de las terapias cortas son de manera muy rápida y súbita. En una hemodiálisis convencional vamos a hacer un padecimiento que se llama aquí lo tenía, se me fue, no, pero lo hacemos síndrome posdialítico. El síndrome posdialítico es que causa hipotensión, causa taquicardia, causa hipoventilación. Como se remueven todos los fluidos a través del filtro, en este sentido el paciente lo condicionamos y podamos perder la vida del paciente en la hemodiálisis convencional. El término de terapia de reemplazo renal lenta continua describe una variedad de técnicas de purificación sanguínea, las cuales se pueden diferir según el mecanismo de transporte. Les decía, hay unos mecanismos: ultrafiltración, convección, difusión y absorción, el tipo de membrana, la presencia o ausencia de soluciones de diálisis y el tipo del acceso vascular en este sentido. Dentro de la terapia de reemplazo renal continuo, que yo como enfermero nefrólogo, y si a mí me preguntan cuál es mejor, la hemodiálisis convencional o terapia de reemplazo renal continua, pues obviamente yo me voy por terapia de reemplazo renal continua. ¿Por qué? Porque en este paciente no lo voy a condicionar, a este paciente no lo voy a mover del servicio, a este paciente lo voy a tener en mi unidad de cuidados intensivos, le voy a hacer mis intervenciones de enfermería al paciente en estado crítico y voy a modificar los parámetros de mi máquina en este sentido, que la marca es Prismaflex. Pues se le llama ultrafiltración continua lenta, que se utiliza para eliminar el exceso de líquidos corporales. Hemofiltración veno-venosa continua, que se utiliza para eliminar los líquidos en exceso y toxinas, especialmente los pesos que tienen gran elevación, como puede ser albúmina, como puede ser serotonina, en este sentido, que son fluidos o son toxinas sumamente muy altas, y pues en este sentido pues también pueden remodar. En otra modalidad de hemodiálisis veno-venosa continua, que es para eliminar líquidos y toxinas, pero limitándose a no remover ciertas toxinas que son favorables para el paciente. Les decía, en la hemodiálisis convencional, arrasamos con todo, pues, o sea, en la hemodiálisis convencional ponemos ultrafiltración y podemos depuración, manipulamos la máquina y ahí movemos con todo. Por eso se crea el síndrome postdialítico, que condiciona la vida del paciente. Y por último, en este sentido, se llama hemofiltración veno-venosa continua, que combina la hemofiltración y la hemodiálisis para eliminar líquidos y una amplia de toxinas pequeñas y grandes moléculas, con una combinación de reposición idealizante. En este sentido, yo voy quitando. ¿Cuál es el objetivo de esta terapia de reemplazo renal? Yo voy quitando y voy poniendo, voy quitando y voy poniendo. Un ejemplo: la glucosa, veo que a mi paciente se me está descompensando, ok, vamos a ponerle un poquito de glucosa. Ok, como que ya le quité mucho sodio, mi paciente ya como que ya se está deshidratando mucho, vamos a ponerle un poquito de sodio en ese sentido, y ahí vamos compensando al paciente. El objetivo, la mecánica es que en este sentido, en este tratamiento, al paciente yo no lo voy a movilizar, no lo voy a sacar de la unidad y va a permanecer ahí en mi unidad de cuidados intensivos. Entonces, aquí vamos a manejar y aquí vamos a seleccionar este tipo de tratamiento, dependiendo también del nefrólogo, porque esto va de la mano también. Para tener una buena depuración va a depender del el médico intensivista, va a depender del internista y va a depender del médico nefrólogo en ese sentido.
Hemodiafiltración venosa continua, la sangre y el líquido dializante circulan como la hemodiálisis, pero debido al alto grado de ultrafiltración, pérdida de agua, es necesario reponer líquido para conseguir un balance hídrico adecuado. Es lo que yo les decía en este sentido, y pues de esta manera prácticamente ya vamos concluyendo en nuestro tema. Entonces este es el sentido de que el actuar de la enfermería, del enfermero en una unidad de cuidados intensivos. Las intervenciones van enfocadas en cómo elegir yo mi tratamiento de sustitución renal a mi paciente de terapia intensiva. ¿Qué tratamiento yo le puedo ofrecer a mi paciente que está con ventilación mecánica? ¿Qué sugerencias puedo yo dar a mi médico para que el paciente pueda ir mejorando su condición de vida? Todos empezamos en la parte principal, poca experiencia. Yo lo comento desde esta perspectiva para ustedes, es saber y tener una buena elección. Mientras la elección sea eficaz y temprana, el paciente va a ir mejorando adecuadamente. Pero si mi elección es tardía y no es una elección adecuada, pues voy a condicionar a mi paciente. Las intervenciones de enfermería al paciente crítico en terapia de reemplazo renal continua, vamos a prevenir complicaciones en el estado crítico de cada paciente, que es lo que yo les quiero dejar en claro. En este tipo de terapia, mi condición no es complicarlo, no es agravarlo más. Para mí Luis Miguel, meter un paciente a una unidad de hemodiálisis, mi filosofía es que el paciente tiene que entrar grave, que tiene que salir bien, en este sentido. Pero si mi paciente entra grave y sale mucho más grave, pues quiere decir que algo no estuvo bien en su terapia. Entre estos está la vigilancia y control del sistema y del acceso, que son impredecibles. Como todos son accesos frágiles, accesos de silicones, lo cual se coloca un acceso vascular en una vena cava, ya sea subclavia o yugular, para poder recibir ese tratamiento. Ahí se va a enfocar el cuidado, ahí se va a enfocar mi intervención de enfermería en este tipo de paciente. La aplicación de procedimientos de depuración continua, pues depende de gran parte de que estos cuidados, en que la técnica se lleve a buen fin o a buen sentido, que sea para eso. El correcto funcionamiento del sistema dependerá también de una especificación adecuada. Yo les decía, en este sentido, para que un paciente se le haga terapia de reemplazo renal continuo en una unidad de cuidados intensivos, al paciente crítico pues debe de haber un enfermero, una enfermera capacitada, o una enfermera nefróloga o nefrólogo para que haga este tipo de terapia. Las actividades serán encaminadas a revisar la línea arterial, no hacerle una complicación como un embolismo gaseoso, como una taquicardia supraventricular, como también una hipotensión o una hipertensión severa, ¿no? Y así como comprobar el correcto funcionamiento de un acceso vascular. Revisar líneas y permeabilidad del acceso, detección temprana de signos y síntomas de las posibles complicaciones relacionadas con el tratamiento en sí o con el acceso vascular. Entonces, son intervenciones muy complejas, no dejando a un lado mis intervenciones propias de mi paciente, que en este sentido, por ejemplo, aquí los comento, ¿no? Intervenciones de enfermería enfocados a la terapia de reemplazo renal en paciente crítico. En ese momento que ya estoy con mi paciente y ya le estoy yo haciendo una terapia de sustitución renal, ¿a dónde va enfocado a mi paciente? Evitar complicaciones, evitar algún sangrado, evitar alguna complicación severa, evitar a un síndrome posdialítico, evitar a una arritmia, evitar a un paro cardiorrespiratorio. Ahí van a ir mis intervenciones enfocadas. Les decía, no dejando a un lado mis intervenciones propias de un enfermero que está dentro de la unidad de cuidados intensivos. Aspiración de secreciones, técnica cerrada o abierta, posición semifowler, auscultación de campos pulmonares, cuidados a sondas y drenajes, monitorización de presión intracraniana, monitorización de las líneas arteriales, monitorización del San Juan, control de líquido, reposición de líquido, registro de enfermería y monitorización por hora, no dejando a un lado en este sentido. Ahí van enfocadas mis intervenciones de enfermería, haciendo mis intervenciones de enfermería al paciente renal y de la mano con el paciente en estado crítico, vamos a ir de manera adecuada para salvaguardar la vida del paciente. Entonces ya estamos ya por
por terminar en este sentido, entonces, ¿qué complicaciones vamos a tener en una terapia de reemplazo renal continua? Pues les decía, hemorragias, trastornos hídricos, sobrecarga hídrica, deshidratación, hipotermia, septicemias, trombosis, edema agudo de pulmón, arritmias y por último pues podemos tener una falla orgánica múltiple. Les decía, en cuanto mejor elección tengamos para el tratamiento y sea eficaz, mejor le va a ir al paciente. Mientras no tengamos un tratamiento eficaz, no sepamos el tipo de elección y nos tardemos, mayor será el daño al paciente. Recordemos que una lesión renal aguda va va horas, días, semanas y meses. Menor a 3 meses y el daño es reversible. Mayor a 3 meses, esas estructuras se vuelven irreversibles y lo direccionamos al paciente a una enfermedad renal crónica. Conclusión en este sentido: de acuerdo a la severidad del paciente en estado crítico, que está ingresado en una unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica asistida y con ello parámetros elevados, dígase PIB, dígase presión arterial, dígase volumen corriente, en este sentido, al paciente y esté cursando con una lesión renal aguda de origen a determinar, ya sea prerrenal, renal o postrenal, y esté conveniente el uso de terapia de distribución renal continua en cualquiera de su modalidad que ya les dije: ultrafiltración continua, ultrafiltración veno-venosa, hemodiálisis veno-venosa continua, hemodiafiltración veno-venosa. En estas condiciones el paciente mejorará. Claro, y aclaro y lo dejo muy claro: hemodiálisis convencional no es lo sugerible, no es la elección idónea o adecuada. Más sin embargo, le vamos a ofrecer al paciente lo que nosotros tengamos a nuestro alcance. Eso sí que quede muy claro. Entonces, hoy en día en el mercado, en los países subdesarrollados, ¿hay terapia de reemplazo renal continua? Sí hay terapia. Desafortunadamente son terapias muy costosas, muy elevadas, que lo tiene solamente el sector privado. Pues sí lo tiene el sector privado. Sector salud público no lo tenemos. ¿Y qué tenemos? Hemodiálisis convencional. Pero esa es la conclusión, esa es mi parte donde yo concluyo de esta manera, donde les digo que la mejor opción para sacar al paciente de una lesión renal aguda en una unidad de cuidados intensivos es la terapia de reemplazo renal continua. La hemodiálisis convencional no es sugerible, más sin embargo pues es lo que le podamos ofrecer en ese sentido, ¿no? Y aquí como un ejemplo de valoración en una unidad de cuidados intensivos, pues aquí le comparto este tipo de valoración: cómo debemos de rellenar una hojita de enfermería en la unidad de cuidados intensivos. Entonces dice que Juan Manuel Palacios, con hemodiafiltración de 4 horas de tratamiento, se realiza con identificación de acuerdo a acciones esenciales de enfermería. La recibo bajo efectos de pseudoanalgesia con RAS de 3 puntos, con puntos de 3 MORS de 50 puntos, más 1 de frecuencia cardíaca, con pupilas isocólicas, palidez de tegumentos, con ventilación mecánica por cánula número 8, fijo en la arcada dental a 22 centímetros, modo espontánea, con PIB de 5 y FIO de 35. Edema en miembros superiores de 2 cruces, con sonda endoplural líquido ceremático, llenado capilar distal de 3 segundos, abdomen blando de predecible, con palpación, no se palpa globo vesical, con sonda vesical a derivación, con micción amarilla ámbar, sin presencia de sedimentos, diuresis del día anterior de 5 mililitros 24 horas, en anuria, edema en miembros inferiores más de una cruz, ingresos del día de ayer de 2600 y egresos de 1600 mililitros, balances de positivos de 2600. Inicia con tratamiento a las 10:40 m, normotenso con PAN de media de 75, ultrafiltrados 500, tolerancia. Continúa bajo vigilancia estrecha, se suspende el uso de heparina para pasar a quirófano por la tarde. Este es un ejemplo de una valoración de un compañero especialista en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, pues claro que digo, me he de creer que nosotros, todos los que trabajamos en un hospital, creo que así hacemos nuestra valoración y así hacemos nuestro registro.
Bueno, y si en caso no lo hacemos así, pues este es un claro ejemplo de que así es como se debería de hacer un ejemplo de una valoración de un especialista. En este caso yo soy especialista en nefrología. Entonces, pues por hoy, pues ese es parte de lo que a mí me tocó en este sentido. La verdad que agradezco su participación, su estar aquí conmigo en este tiempo, casi 1 hora 25 minutos, pues fue lo más sintetizado que les pude resumir. Pues pueden hacer pequeñas preguntas a ustedes que están ahí de este lado, pues con gusto vamos a responder, y por ahí pues vamos a dejar también un link por el chat para que ustedes puedan realizar una evaluación de tu alimentación y así reforzar algunos de sus conocimientos, responder algunas dudas que tengan, algunos cuestionamientos. También estamos aquí para resolver sus dudas. Les recuerdo que para los participantes que requieran su constancia con valor curricular, en su pantalla podrán visualizar la información para solicitarla, o pueden dejar un mensaje aquí en el chat y con gusto nosotros pues ya le podemos enviar cómo es la mecánica correspondiente. Agradezco su tiempo, agradezco su participación en este sentido. Pues les mando un fuerte abrazo y esperemos que nos volvemos a ver en la próxima, en otra próxima edición. Entonces, les recuerdo mi nombre, soy el jefe Luis Miguel Sánchez Martínez, trabajo en el Hospital Rovirosa, y pues no queda nada más que darles las gracias y pues desearle que sigan teniendo mucho éxito en la vida profesional. Muchas gracias.